Es un gusto para nosotros presentarles nuestra sustentación de trabajo de grado titulado Estrategias pedagógicas mediadas por recursos tiflotecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual en las instituciones educativas 11 de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan de Nepomuceno, Colombia. Quienes intervienen en este proceso son los maestrantes Carlos Díaz Díaz, Eduardo Jiménez, Narli Patricia Villalobos Ropaín y quien les habla, Sandra María Torres Bulla. Este proyecto está dirigido por la Magíster Liris Múnera como optativa de título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación. Comenzamos hablando acerca del planteamiento del problema. Las personas con esta dificultad visual tienen derecho a la educación, lo que presenta esto un reto y deber de los profesores y directivos docentes de formarse para responder oportunamente a sus necesidades concretas. La UNESCO 2009 habla acerca de la educación inclusiva, en la cual dice que debe ser un proceso orientado a responder a la diversidad y necesidad de cada estudiante. Se crea un nuevo modelo de educación con la creación de escuelas inclusivas en la mayor parte del mundo. Muy bien, incorporar las TIC en personas con discapacidad visual, Chacón 2007, viéndose este como una herramienta que permita desarrollo personal. Dentro del contexto nacional, la Universidad del Magdalena se viene trabajando en un proyecto con un grupo de estudiantes con discapacidades visuales utilizando distintos recursos tiflotecnológicos. Finalmente, el presente estudio se focaliza en la institución educativa 11 de noviembre de la ciudad de Santa Marta y en la Escuela Normal Superior del municipio de San Juan de Nepomuceno, Colombia. Esta dirigida a niños con discapacidad visual, quienes están en un proceso de inclusión en la educación regular. Capítulo 1. Formulación del problema. ¿Cómo implementar estrategias de aprendizaje mediadas por recursos tiflotecnológicos que favorezcan procesos de aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual en las instituciones educativas 11 de noviembre de la ciudad de Santa Marta y Normal Montes de María del municipio de San Juan? Mi nombre es Eduardo Jiménez y yo voy a hablar un poco sobre los antecedentes del problema. Los antecedentes del problema en nuestro trabajo lo desglosamos en estos aspectos que fueron los más importantes. En la investigación, en el análisis, en la identificación, en el implemento, en la solución y en el aprendizaje. Es decir, cuando investigamos y analizamos e identificamos cuál es la problemática a tratar, implementamos estrategias didácticas para una posible solución y de esta posible solución se genera lo que es un aprendizaje. En la parte del contexto internacional encontramos a Ferreira 2014, Sánchez 2018, Pegalar 2013, UNESCO, que es un organismo internacional pues muy conocido, Bot, Rodríguez y Morales y Berrocal. Citando a uno de estos autores internacionales, por ejemplo a Ferreira, lo que él nos comenta es que sugiere que el objetivo fundamental es explicar los lineamientos principales del uso de las TIC en el campo de la educación especial. Es decir, en la mayoría de estos autores lo que busca es un grupo de niños en las escuelas para poder estudiarlos, un grupo de niños con discapacidades especiales para que exista un aprendizaje para todos, un aprendizaje óptimo, que todos los niños puedan aprender de igual manera, que no haya obstáculos, que no haya barreras en la búsqueda del conocimiento. Eso es lo que quieren todos estos autores internacionales con la implementación de los recursos tiflotecnológicos. Por otra parte, en el contexto nacional está Pérez, está Martínez, Naranjo y Torres. Está Castillo, está De Castro y está García. Estos autores también revelan un poco el uso de los recursos tiflotecnológicos y su impacto en la educación. ¿Y qué podemos hacer nosotros como docentes para ayudar a estos niños? ¿Qué metodología podemos tratar? ¿Qué actividades podemos implementar? ¿Qué herramientas usar? Muchas opciones para poder favorecer el aprendizaje de estos niños, para que haya una inclusión. Y por último está el contexto regional. Es algo mucho más local. Está Villalobos y Machado, está Smith, Cabrera y Pesantes y está Ramos. Todos estos autores hicieron su trabajo en las universidades y en las instituciones educativas. Todo con el fin de, como ya lo había dicho, buscar soluciones a problemáticas que los niños con discapacidades pueden tener en las escuelas. Frente al marco normativo, nuestra investigación se sustenta en documentos, leyes y decretos como los siguientes: Constitución Política Colombiana,
Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, Ley 1286, que hace referencia a la transformación de conciencias, Ley 1834 de 2007, Ley Naranja, que fundamenta la educación y las TICs, la Ley 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo vigente, la Ley 1860, que es la reglamentaria de la Ley 115, Ley de Educación, el Decreto 1290, que es lo que reglamenta la evaluación y promoción en cada una de las instituciones educativas, el Decreto 1421, que reglamenta la educación inclusiva en todas las instituciones nacionales, los estándares de aprendizaje de lenguaje apropiados para nuestra temática, la Guía 34 de Mejoramiento Institucional y la Circular 21 del 2020, que es la planeación pedagógica referente a la pandemia COVID. Por otro lado están las etapas del desarrollo cognitivo, el cual son determinantes en el crecimiento intelectual, comprendiendo las distintas etapas que van desde la infancia hasta la edad adulta. El desarrollo de la personalidad de Piaget dice que los atributos de la personalidad dependen del desarrollo de la capacidad intelectual del individuo. Finalmente tenemos a Brunner aportando un valor importantísimo a nuestra investigación con su teoría de la instrucción, agregando los contenidos académicos a las habilidades cognitivas del ser. Este hace énfasis en la importancia de la disciplina académica como almacenes de conocimientos. En el marco conceptual, según la OMS, la discapacidad es un fenómeno complejo en el cual se ven afectadas las características del ser humano y el contexto. La OMS dice que existen diferentes tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física o motora, ocurre al faltar muy poco o una parte del cuerpo que impide el desenvolvimiento de manera convencional. Luego tenemos la discapacidad física o motora. También tenemos la discapacidad sensorial, la cual corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva. Tenemos por otro lado la discapacidad intelectual. Esta presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias. Se hace un poquito más complicado aprender a comunicarse. Tenemos la discapacidad visual, la cual hace parte de un grupo denominado de distintas discapacidades sensoriales. Este se relaciona con los problemas de comunicación, problemas de uso y en muchos casos incluso en problemas auditivos. Esto nos lo dice Roura 2010. Sin embargo, esta investigación se centra en la discapacidad visual. Teniendo en cuenta el ámbito pedagógico y educativo, existen 3 clases de discapacidades visuales, las cuales son visión leve. Los niños son capaces de percibir objetos pequeños. Baja visión moderada se entiende cuando los niños son capaces de distinguir y percibir objetos a cortas distancias. Y tenemos por último la baja visión severa. Estos niños pueden percibir la luz y sombra. Chacón en 2007 nos habla acerca de la tiflotecnología y las TIC. Este nos dice que la educación debe estar considerada en las TIC como herramientas, en la cual nos ayuda para la mediación del aprendizaje, y la tiflotecnología como el conjunto de técnicas de conocimiento y recursos que procuran mejorar la correcta utilización de estas tecnologías. Los recursos tiflotecnológicos. Dentro de los recursos tiflotecnológicos tenemos los lectores de pantallas, los cuales se fundamentan en la transformación del texto, facilitando el uso de tablets, computadores, etc. Tenemos el JAWS, que convierte la voz en una información que se muestra en pantalla. Tenemos los NVDA, que son los lectores de pantallas. Tenemos también audiolibros. Mientras se utiliza este medio en el cual no hay una lectura directa, el individuo solamente puede escuchar y puede desarrollar otras actividades como caminar, conducir, bailar, hasta bailar, ¿no? Tenemos el método Braille, el cual es un método basado en puntos de relieves donde se presentan las letras del alfabeto, números, símbolos y signos de puntuación, entre otros. También se hizo una ruta de investigación, lo cual contiene 7 fases. Problemas de investigación, donde se logró identificar cuál era ese problema que tenían algunas problemáticas al momento que se hizo la observación de
de clases de algunos docentes que tenían niños con discapacidad visual. También la segunda fase de marco de referencia se construyó un marco teórico, un marco normativo, un marco contextual. Asimismo, también se realizó la metodología, la cual se construyó una metodología que fue una metodología cualitativa. Se aplicaron en la fase 4 estrategias. Luego de mirar cuáles eran esas falencias que se encontraban, se aplicaron estrategias como visita a la institución, se realizaron permisos, se diseñó una cartilla digital y a partir de allí se hizo una intervención en el aula, aplicando esa cartilla digital que se había construido. A esa cartilla digital se hizo otra fase que fue la evaluación. Se evaluó a través de un instrumento que fue un cuestionario, es una reflexión sobre los análisis, sobre los resultados encontrados. Se hizo un análisis de todos esos hallazgos. Nuestra intervención pedagógica está basada en dos autores. El primero, Turiñán López, 1997, quien dice que el docente siempre debe estar presto a la mejora de su práctica educativa. Es decir, es una búsqueda de nuevas estrategias que fortalezcan su proyecto educativo. Y Mejía, 2014, que dice que la pedagogía se transforma para dar lugar a nuevos escenarios y nuevas comprensiones conceptuales. La intervención pedagógica está dividida en tres fases: diagnóstica, diseño, implementación. En la fase diagnóstica realizamos una observación de clase, de la cual se derivó una matriz de valoración del docente frente a los alumnos con discapacidad. Se realizó un cuestionario en Google Front y se determinaron las características o los aspectos más relevantes que debería tener una clase donde participan alumnos con discapacidad visual. En la fase de diseño se analizaron diferentes herramientas donde se pueden crear recursos digitales y se escogió la herramienta Boot Creator, herramienta que permite y facilita la navegación y la adquisición de conceptos y demás elementos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta permite trabajo online y offline. Y por último, la fase de implementación, que se la vamos a mostrar a continuación. La cartilla digital que construimos lleva como título Tiflotecnología y está basada o desarrollada para aumentar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. Esta cartilla tiene un diseño muy sencillo y una navegabilidad muy sencilla para los estudiantes. Está dividida en varias etapas. La primera etapa es una prueba inicial donde el alumno debe resolver algunas actividades de comprensión lectora. Tenemos 4 actividades de comprensión lectora. En cada una de estas actividades existe esta herramienta de audio para los alumnos que tienen discapacidad. JC Pérez se sale en audio. Modelo Furia. Ok, siguiendo con las actividades, nos encontramos con la última actividad que nos permite realizar una prueba calificatoria para ver el desempeño de los muchachos. La prueba es esta. Es donde se muestra una serie de historietas, las mismas que vieron en las actividades, y donde el alumno tiene que responder cada una de esas actividades que finalmente nos van a permitir una valoración. Seguido de eso, y teniendo esos resultados, vamos a presentar al estudiante algunas herramientas que son utilizadas por los niños que tienen dificultad en la visión. Para ello, esta revista digital tiene un componente que permite que el alumno escuche lo que está consignado en esta cartilla. Vamos a ver el ejemplo. Video. Magnifiers. Puede mejorar la accesibilidad a objetos y libros en el hogar y en el aula de clase. Si la visión De esta manera, los estudiantes con discapacidad visual tendrán una mejor ayuda o una mejor manera de interactuar con la guía. Se puede leer, también se puede descargar. Es una guía que permite verse en offline y también en online. Después de esto tenemos una parte donde están las herramientas que nosotros como profesores seleccionamos para que sean implementadas en cada una de las instituciones. Hay varias. Está Boxar, Visión, Supervisión, JAWS, que es el software que nosotros recomendamos y que
hicimos un estudio y un análisis que permite una interacción muy adecuada para los estudiantes de baja visión. Somtext, NBA, Winguido. Todas estas herramientas permiten a los estudiantes mejorar su comprensión y su interacción con los computadores y con los diferentes recursos. Por último, iniciamos los ejercicios de comprensión lectora. Nosotros recomendamos que se haya instalado el software JAWS en cada uno de los computadores que se vaya a realizar esta guía. Trazamos una ruta de trabajo donde consta de 9 talleres, donde se va a ir en cada uno de ellos realizando algunas lecturas y algunas actividades, incrementando el nivel de lectura. Para empezar, vamos a ver el taller número 1 o uno de los talleres para ver cómo está estructurado. Entonces, mira, acá tenemos el taller número 1, comprende varias lecturas, una noticia, un chiste, un aviso, otro aviso y por último un pictograma. Cada uno de estos elementos tiene unas preguntas y unas respuestas que a través de la actividad se van a ir resolviendo. Aquí tenemos una de las actividades que diseñamos y son muy sencillos. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Dice, el equipo puntero del momento. Entonces hay una imagen que presenta una información y presenta unas opciones. El alumno debe ir dando clic a para este taller. Entonces vamos a empezar aquí la actividad. Dice quién fue el creador del ratón Mickey y entonces Walt Disney. Para una respuesta correcta, entonces ahí el alumno va interactuando. Tenemos así la serie de talleres y por último tenemos acá, vamos a ver este taller que es una actividad, es un quiz, una actividad realizada en quiz. Es un taller. Aquí está asignado en quiz, es un taller número 9, se puede compartir, se puede editar y se puede imprimir. Entonces, por eso que decíamos que esta cartilla permite una interacción online y offline. Entonces, análisis. Se hizo un cuestionario, prueba diagnóstica, se tuvo en cuenta la dimensión comprensión lectora. También se elaboró un recurso digital, teniéndose en cuenta la dimensión de estrategia de mediación pedagógica. Se hizo una implementación de la cartilla digital. Se hizo también, por último, la evaluación de esa cartilla digital tecnológica. Entonces, todo esto nos llevó a una aplicación de un cuestionario que constó de 11 preguntas estructuradas, teniendo en cuenta las categorías de comprensión lectora, uso de TIC, de recursos tecnológicos, con la opción de respuesta múltiple. Es decir, todo esto nos llevó a la graficación y donde realmente encontramos los resultados que nos llevó la aplicación de estos cuestionarios, preguntas como si conoce los recursos tiflotecnológicos, si quiere recibir capacitación sobre los recursos tiflotecnológicos y asimismo, después de haber aplicado, nos llevó al segundo objetivo, que fue diseñar una cartilla didáctica digital basada en los recursos tiflotecnológicos que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes con discapacidad visual y baja visión. Se diseñó una cartilla teniendo en cuenta las problemáticas que habíamos encontrado, la falta de aplicar el instrumento, la falta de conocimiento de los recursos tiflotecnológicos. También se implementó al diseñarla, luego llevamos al cumplimiento del tercer objetivo, que fue la implementación de la cartilla digital, donde se incorporó esta que contuvo estrategias didácticas, donde se evidenció realmente la transformación de la práctica pedagógica y los estudiantes con discapacidad visual y baja visión se encontraban más motivados. A esto de todo nos llevó a los resultados, es decir, a la evaluación de esa cartilla digital, dándonos excelentes resultados al momento de aplicarla
y los resultados fueron muy favorables, donde los docentes se encontraban muy motivados, muy entusiasmados por conocer todo esto que fueron los recursos digitales. Como conclusiones encontramos que los docentes no conocían los recursos tiflotecnológicos. A partir de allí se diseñó una cartilla didáctica digital, se implementó y se evaluó. Y como recomendaciones, a partir de allí, de todas esas conclusiones que pudimos encontrar al momento de aplicar los instrumentos, se llevó a que las directivas, un compromiso, que las directivas de las instituciones educativas, objeto de estudio, genere espacios de reflexión y sensibilización. También capacitar a los docentes en diseño de entornos virtuales y producción de contenidos educativos mediados por recursos tiflotecnológicos, porque también hicimos algunos hallazgos que muchos docentes no tenían competencias tecnológicas en el momento de desarrollar sus clases. Entonces, todo esto nos llevó realmente a una transformación de la práctica educativa. Al momento de implementarlo, un cambio, se dio contundentemente un cambio en la práctica, en la praxis educativa, porque tanto los estudiantes con discapacidad visual como los docentes se encontraban y las directivas muy motivados al momento de conocer, de identificar y de aplicar esos recursos tiflotecnológicos que son de gran apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que este proyecto, esta investigación fue novedosa porque realmente se hizo un gran aporte en el proceso educativo y dándose así una verdadera inclusión como tanto deseamos que se dé en nuestras aulas. Y al final tenemos las referencias bibliográficas, los cuales son aporte fundamental de esta investigación muchos autores. Aquí relacionamos algunas de ellas. Muchas gracias.